Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa de la diputada Laura Rojas, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada, si es tan amable, por favor. Creo que se va a caer aquí. No sé. Bueno, no importa. No importa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por atender esta conferencia de prensa en seguimiento a la que tuvimos la semana pasada sobre la relación México-Estados Unidos, en la que pues yo hacía una propuesta de reacción que en mi opinión pues el gobierno de la República debía haber hecho. No sucedió así, ya sabemos cómo se han sucedido los acontecimientos. Y el día de hoy, pues decir que justamente en seguimiento a la propuesta que hice la semana pasada ante la Comisión Permanente de que México optara por amagar igualmente con una acción de reciprocidad en el tema de aranceles, se aprobó, a propuesta mía y de otros legisladores que también presentaron puntos de acuerdo sobre el tema, se aprobó llamar a comparecer al secretario de Relaciones Exteriores y a otros funcionarios en la propia Comisión Permanente. Esa comparecencia es hoy más pertinente que nunca, y el llamado que hago al día de hoy es que esa comparecencia se realice esta misma semana. El miércoles estaré presentando nuevamente un punto de acuerdo en el que voy a hacer una serie de preguntas que creo que el gobierno tiene que responder, que no ha hecho en relación al acuerdo que firmó con los Estados Unidos, y hacer una serie de peticiones. El punto de acuerdo lo estaremos circulando hoy en la noche o mañana temprano a todos ustedes. Estamos en proceso de construcción. Sin embargo, no quise dejar de hablar de este tema el día de hoy. Hoy en la mañana el presidente López Obrador dijo que en política es importante mantener los principios. Por supuesto, coincido. Sin embargo, hay que decir que en este acuerdo ni se mantuvieron los principios, ni es un buen acuerdo para México, ni salimos con la dignidad intacta, como aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Lo que sucedió fue un cambio radical tanto de los principios históricos que México había mantenido al respecto de la migración, la forma en la que México había tratado este fenómeno de la migración en nuestro propio país, y la forma en la que había tratado el fenómeno de la migración en Estados Unidos y en el ámbito multilateral. Lo que sucedió fue un cambio dramático de la política migratoria del propio presidente López Obrador, porque recordaremos que durante la campaña y hace apenas unos meses, en marzo de este año, él había ofrecido una política de puertas abiertas a los migrantes centroamericanos. Él ofreció visas de trabajo, él ofreció trabajo en la construcción del Tren Maya, y lo que vimos es un cambio radical a raíz del manotazo que dio Donald Trump de la amenaza arancelaria. La política de puertas abiertas del presidente López Obrador sí impactó en el incremento del flujo de migrantes que pasaban por México hacia los Estados Unidos, y claramente eso fue lo que produjo la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump. Entonces hay que decir, en primer lugar, que el origen de esta amenaza migratoria fue en primer lugar responsabilidad del presidente López Obrador, porque ofreció esta política de puertas abiertas y se descontroló y se le salió de las manos al propio gobierno el manejo de la migración. En segundo lugar, viene esa amenaza arancelaria, y entonces vemos un cambio drástico, total, en la posición que había sostenido el gobierno de México históricamente. Creo que vale la pena también recordar dos cosas. En abril del año pasado, en abril del 2018, el presidente Trump amenazó con militarizar la frontera de Estados Unidos con México. Cuando eso sucedió, todo el mundo en México nos envolvimos en la bandera, por supuesto, y con razón, y acudimos a todas las instancias internacionales, amigos de México en la región, acudimos a la OEA para pedir apoyo y respaldo en contra de esa medida. Pues ahora México va a hacer exactamente lo mismo que en abril del año pasado condenamos. Ahora nosotros vamos a enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur de México y a lo largo del territorio para contener el paso
de los migrantes del sur hacia el norte. Y otra cosa que vale la pena recordar es que México en las Naciones Unidas durante el año pasado fue uno de los cofacilitadores del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Esto fue un enorme trabajo que México y Suiza encabezaron. ¿Para qué? Para que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas el tema de la migración entrara por la puerta de enfrente. Y se impulsó un enfoque nuevo en el ámbito internacional, entre la comunidad internacional, para abordar el fenómeno de la migración desde un enfoque de derechos y no desde un enfoque punitivo. Y es una lástima que después de haber tenido este liderazgo internacional en la materia, ahora México mismo es el que está dando la espalda a este acuerdo, insisto nuevamente, dando la espalda a la política histórica y a los principios históricos que México ha enarbolado en este tema. Eso es lo que tiene que ver con el tema de los principios. En segundo lugar, ya hablando de temas mucho más prácticos, mucho más concretos, el gobierno tiene muchísimas preguntas que responder que no ha hecho. En primer lugar, el tema del acuerdo. No puede ser que el presidente de los Estados Unidos desde hace varios días haya posteado en Twitter que México no solo se ha comprometido a establecer esta nueva política migratoria dictada desde Washington, dictada por él mismo, sino que además México se compromete a incrementar la compra de productos agropecuarios. Y por otro lado, pues hoy el canciller dice que eso no es cierto, que no hay nada más acordado. Lo cierto es que ha sido un proceso de negociación totalmente opaco. No hay claridad. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de un país diga una cosa y que el canciller y el presidente de México digan otra cosa? Entonces, es indispensable que el gobierno de la República explique claramente y de manera contundente y creíble a qué se comprometió. Por otro lado, hoy en la mañana, como saben, el presidente Trump otra vez tuiteó que como parte de estos acuerdos que se irán, según él, publicando de manera paulatina, incluso se requeriría una votación, eso es lo que él escribió, una votación legislativa por parte del Congreso, ¿no? Entonces, una cosa dice el presidente Trump, otra cosa dice el canciller y el presidente López Obrador. ¿A quién le creemos? Entonces, necesitamos una explicación clara y contundente sobre lo que México se comprometió y los alcances y cómo lo van a resolver. Hay muchas preguntas. En primer lugar, ¿cuántos centroamericanos más esperan que lleguen este año? Al día de hoy hay alrededor de 8,000 centroamericanos que bajo el acuerdo anterior del programa Quédate en México, Remain in Mexico, que solamente recibía inmigrantes devueltos de 3 puntos de la frontera y que ahora se ha expandido a toda la frontera. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuántos migrantes más esperamos que vengan a México durante este año? En segundo lugar es ¿de dónde van a salir los recursos para cumplir con la oferta de salud y educación? ¿De dónde van a salir los recursos y cómo se les va a ayudar a las ciudades fronterizas en las que estas personas van a estar, en donde van a ser acogidas? Porque claramente eso va a generar un impacto en los servicios públicos que los propios municipios van a tener que absorber. El tema del trabajo. También México se ha comprometido a ofertar trabajo a estas personas centroamericanas migrantes que serán devueltas. ¿Cómo van a cumplir ese compromiso? Aquí el tema es que el gobierno de México tiene que cumplir con esos compromisos al mismo tiempo que tiene que cumplir con sus obligaciones con los propios mexicanos, ¿no? Hace poco fuimos testigos de la crisis del sector público de salud, estamos con el tema de la reforma educativa, nuestra economía no va bien, por más que diga el presidente que vamos requete bien, la verdad es que no es cierto, la economía de México está estancada y entonces el gobierno tiene que responder cómo vamos a atender a esas personas que vamos a acoger en nuestro país. El diputado Mario Delgado acaba de decir ahorita en el evento de entrega de conclusiones de la parte económica del Plan Nacional de Desarrollo que no habrá un incremento de impuestos, no habrá mayor recaudación. Eso significa que de la misma cobija actual del presupuesto se tendrá que destinar
una cantidad para cumplir con estos compromisos de atender a los centroamericanos que permanecerán en nuestro país entre 1 año y 2 años, por lo menos, que es el tiempo promedio que se tarda Estados Unidos en resolver una solicitud de asilo. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde le van a quitar dinero para poder, pues para dárselo a los migrantes? La petición que vamos a hacer, que voy a hacer, es que no se toque un solo peso de los servicios que de las partidas que van a financiar programas de apoyo directo a la población mexicana. Si se necesita financiar los compromisos que ha hecho el presidente López Obrador con el presidente Trump, mi propuesta es que lo saquen o del Tren Maya, o de la refinería, o de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que además son proyectos inviables, que dudosamente van a funcionar, pero que no se toque un solo peso de los programas que de por sí ya son precarios en materia de ciencia y tecnología, en materia de cultura, en materia de educación, en materia de salud, en materia de cosas que tienen que ir directamente a los mexicanos. Finalmente, lo que voy a pedir en este punto de acuerdo es que se haga un informe muy puntual al Congreso, no solamente al Senado, porque en temas de migración, que es el acuerdo principal, es el corazón, digamos, del acuerdo, el tema migratorio, también la Cámara de Diputados tiene facultades. Entonces voy a pedir que el gobierno rinda un informe por escrito, además de la comparecencia que tiene que ser ya esta misma semana, de ser posible, un informe muy detallado de cómo lo van a cumplir, en qué plazos lo van a cumplir y el cumplimiento mismo de estos compromisos a los 45 días, como el propio canciller lo ha dicho. Por supuesto tienen que responder también sobre el tema del campo, ¿no? Si realmente se comprometieron a comprar más productos agrícolas a Estados Unidos, y eso si lo consultaron con los productores nacionales, qué impacto va a tener en la economía de México, etcétera. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que voy a estar proponiendo en la comisión permanente este miércoles, y decir que estaremos dando un seguimiento muy puntual al cumplimiento, digamos, de estos acuerdos que México ha firmado con Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tenemos 2 preguntas. Antes quiero aclarar que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. La primera pregunta es de Margarita Nicolás Raza. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes pedirían a Morena que no frenara la comparecencia ni de Marcelo ni de la Secretaría de Economía, incluso hasta el de Hacienda, ¿no? Porque pues si va a haber recursos para estos programas de migrantes, ¿de dónde los van a sacar, como ya planteabas? Y la segunda es, ayer precisamente los secretarios de salud, tanto federal como estatales de las 2 fronteras, hacían un señalamiento en torno a lo riesgoso que es la migración, la migración desordenada por lo que implica para la salud, no solamente de los migrantes, sino también de las zonas en donde ellos se asientan, porque muchos pues vienen enfermos, aunque no lo quieran reconocer. En este tema ustedes van a ser muy contundentes precisamente para evitar que en nuestro país se difundan o se dispersen estas enfermedades que pudieran traer los migrantes, y precisamente de dónde van a sacar estos recursos. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, decir que la comisión permanente ya aprobó llamar a comparecer a estos funcionarios. Sin embargo, yo voy a pedir que se amplíe, porque originalmente estaba nada más el secretario de Hacienda y otro funcionario más. En efecto, tiene que estar el secretario de Hacienda, tiene que estar el secretario de Salud, el secretario de Educación, tiene que estar, incluso si es que se llegó al acuerdo que ha asegurado el presidente Trump que tiene que ver con los productos agrícolas, tendrá que estar el secretario de Agricultura. En fin, la verdad es que este tema, y puede parecer mucho, pero la verdad es que este tema es tan complejo y tiene tantas aristas que sí se requiere una acción coordinada, me parece, de muchas áreas del gabinete. También Gobernación, por supuesto. Se tiene que fortalecer al INAMI, si es que ahora ellos van a jugar son los encargados de implementar gran parte del acuerdo. Otra cosa que se me olvidó comentar y que es importantísimo decir es qué impacto va a tener en el cumplimiento de los objetivos de la Guardia Nacional el que ahora invirtamos 6,000 elementos
en hacer de la policía de Trump, que eso es lo que realmente van a hacer ahora. Entonces, sí, la comparecencia tiene que ser de más funcionarios para que den explicaciones, y el llamado a Morena sería que es la gravedad tal, o sea, este acuerdo va a tener un impacto tal en nuestro país que deben de dejar que estos funcionarios comparezcan, no uno ni dos, sino todos, y que den las explicaciones necesarias. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Buenas tardes, diputada. Precisamente sobre estos dichos del presidente de la Junta de Coordinación Política, entonces quiero entender que el PAN acompañaría esta propuesta de reasignación de recursos si y solo si vinieran de Tren Maya y de las otras obras que ha anunciado el gobierno federal, o cuál es en concreto la postura del Partido Acción Nacional. Sobre el tema de reasignación, yo no podría adelantar una posición de mi bancada. Eso es una propuesta individual, esa es una posición individual como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y como miembro de la Comisión de Gobernación. Y mi punto es que no sería adecuado, no sería admisible el que se destinaran o que se reasignaran recursos de programas que atienden directamente a la población mexicana para atender a los migrantes. En todo caso, se tendrían que reasignar y mi propuesta concreta es o del Tren Maya, o de la refinería de Tres Bocas, o del aeropuerto de Santa Lucía, pero no de programas que atiendan directamente a la población, como serían programas de salud, como serían programas de educación, como serían programas de infraestructura, por supuesto no reducirle más al tema de ciencia y tecnología, el tema del medio ambiente, etcétera. Muy bien. No tenemos más preguntas, diputada. Perdón, ¿una más? Sí, entonces, ¿esta propuesta sería en lo particular o de Acción Nacional? Esto es lo que yo voy a poner en un punto de acuerdo que voy a presentar el miércoles en la Comisión Permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes.